Buenos días, profesora, compañeros, compañeras. Para poder finalizar lo que es este camino en el que hemos investigado todo sobre lo que es la ingeniería de cimentaciones, vamos a realizar lo que son los análisis de los artículos solicitados para esta semana. En este caso, mi equipo y yo vamos a explicarles cada uno de estos artículos que hemos podido observar, que nos han llamado la atención y vamos a compartirlo con todos ustedes. En este caso, yo les voy a hablar sobre un artículo que es el Settlements of Shallow Foundation on Granular Soil, que, bueno, más que nada son los asentamientos de cimentaciones superficiales sobre suelo granular. Nos están dando una visión general. En este caso, para este tipo de análisis, vamos a nosotros verificar lo que son las cimentaciones, ¿no? Que son eh, lo más importante en las estructuras, ya que esto nos proporciona lo que son la soporte y la estabilidad, ¿no? Para toda nuestra construcción a lo largo del tiempo. En este caso en específico, vamos a hablar sobre las cimentaciones superficiales, ya que estas son las más utilizadas en los suelos granulares, ¿no? En este artículo nos presentan de una manera más clara una visión general sobre todos los asentamientos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? En estas cimentaciones superficiales, más que nada. En este caso, Broad y Giddens documentaron una sesión de, de una predicción de asentamientos en una clase realizada en Texas University en el año de 94, donde participaron 16 académicos y 15 consultores, en los cuales cada uno de ellos realizó un análisis para un tipo de suelo, en el cual se realizó, diferentes tipos de ensayos, como los ensayos de cono, los ensayos de SPT, de presiómetro, eh, para pruebas de cortes de pozo, etcétera. Esto se realizó en un área de 12 por 18. Todos estos datos de laboratorio se incluyeron lo que son las mediciones, las densidades, lo- los pesos específicos, el contenido de agua, relación de vacíos, ángulos de fricción, etcétera. Todos estos se tomaron en cuenta para estas muestras, ¿no? Se tomaron estas muestras para 0,6 metros y para 3 metros de profundidad. En todos estos resultados se vio reflejado una cosa en principal, ¿no? Y es que para cada uno de estos expertos que realizaron lo que son estas predicciones, hubo muchísima dispersión de datos, teniendo en cuenta cada uno de los métodos que cada uno de ellos realizó, ¿no? Y en este caso, cuando tenemos este tipo de cosas, nos damos cuenta de que no, no hay una confusión en lo que son estos análisis, ¿no? Como lo realizamos en la clase también, ¿no? Hemos utilizado tres métodos para poder realizar lo que son nuestros ensayos y también vemos que hay una dispersión. En este caso vemos de que a pesar de que son expertos en la materia y tienen en cuenta muchos detalles, se ven mucha dispersión en lo que son los cálculos, ¿no? Sea por el tipo de método, sea por el tipo de ensayo. En este caso, lo que este artículo nos menciona y nos deja en claro es de que, si bien es cierto, a pesar de que hay esta dispersión, se tiene cada vez mejores herramientas, mejores métodos para poder realizar de una manera más precisa lo que es una cimentación, ¿no? Y teniendo en cuenta que es uno de los aspectos más importantes de nuestra construcción, ya que de eso depende todo lo que va a pasar en el futuro también, ¿no? Por último, lo que nos menciona este artículo es de que de todos los métodos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, los más recientes, que son los de Berardi y Lanchelota, y Maini y Poulos, son los que están siendo más precisos en este tipo de asentamientos para estos suelos granulares. Muchas gracias por la atención. Voy a darle paso a mi compañero para que siga con su artículo. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la parte de el análisis de comportamiento de carga, asentamiento basado en las características de las cargas verticales bajo un grupo de pilotes. Bien, para esto se supone que a través del documento nos dice que a cualquier profundidad del suelo es el desplazamiento total, es Z como se ha estudiado, el desplazamiento axial a lo largo del pilote que contiene el desplazamiento no lineal del área de destrucción y la región elástica del suelo, como se puede apreciar en la figura, está a la izquierda del pilote en tanto en detalle. Al mismo tiempo, el desplazamiento no lineal es definido por un otro autor dentro del mismo
Artículo Lee Shaw del 2021 como desplazamiento por cortante local, variación de ZS, que posteriormente voy a hablar un poquito más sobre eso, que es el desplazamiento total del pilote en la posición de profundidad Z, que es causado por el esfuerzo cortante axial del pilote a tau Z, y se forma un área de perturbación, ¿no?, estrecha alrededor del fuste del pilote. Bien, el desplazamiento del eje, el tamaño causado por el elemento de pilote o dado paso por el grupo de pilotes, y en cuanto se da una profundidad Z del suelo, se puede calcular utilizando la siguiente fórmula, la primera fórmula como podemos apreciar, donde a través de esa fórmula tenemos que la variación de Z y Z, S y Z es el desplazamiento por cortante local, causado básicamente por la interfaz del elemento del pilote o el grupo de pilotes en este caso. La WISZ es el desplazamiento elástico del suelo, fuera del suelo, perturbado alrededor del elemento de pilote o el grupo de pilotes en este caso. Este mismo autor propone representar este desplazamiento del cortante local, variación de ZI, con una relación hiperbólica no lineal de la siguiente forma, en la siguiente, con la siguiente fórmula, ¿no?, que se puede apreciar la segunda fórmula, donde tau y z es el esfuerzo cortante del eje causado por un elemento de pilote en la interfaz del eje A y B. Son o van a describir los factores empíricos de la interfaz del suelo. A y B pueden determinarse mediante métodos tanto experimentales o de análisis retrospectivos. El significado físico del coeficiente representa el recíproco de la rigidez inicial. Pero básicamente estos parámetros de interfaz del suelo del pilote A y B, descritos por ese autor, se pueden obtener, y es de gran importancia, a través del método de análisis posterior propuesto en toda la investigación del artículo en cuestión. Ambos parámetros van a guardar fuertes relaciones físicas con la estratigrafía de los suelos, y pues se va a mostrar a través de pruebas de campo que el enfoque calcula con precisión para los comportamientos de los asentamientos de carga tanto para un pilote o para un grupo de pilotes. Continuando con la exposición, el artículo elegido por mi persona es el de una revisión del estado del arte y un estudio numérico del suelo expansivo reforzado con pilotes de anclaje granular y pilotes helicoidales. El análisis del artículo. Las cimentaciones profundas transfieren cargas estructurales a suelos competentes muy por debajo de la superficie del suelo. Nos brindan una solución atractiva cuando una estructura requiere un asentamiento mínimo o un soporte resistente. Esta revisión examina dos métodos muy efectivos para ofrecer las ventajas de las cimentaciones profundas de pilotes de anclaje helicoidales y granulares. Los pilotes de anclaje helicoidales y granulares crean poco o ningún desplazamiento del suelo durante su instalación. En general, los pilotes ya mencionados pueden respaldar el desarrollo de infraestructuras rentables, eficientes, sostenibles que pueden beneficiar a la sociedad. Los pilotes de anclaje granular. Es una tecnología de cimentación relativamente nueva para reducir el levantamiento del suelo expansivo y mejorar el rendimiento de la cimentación. Investigaciones previas sobre este tipo de pilotes muestran que los pilotes de este tipo redujeron significativamente tanto la magnitud como la tasa de levantamiento. Los pilotes de anclaje helicoidales. Los pilotes helicoidales ofrecen su cimentación profunda en un paquete prefabricado. A diferencia de los micropilotes y pilotes hincados, tienen hojas en espiral que se atornillan en el suelo y brindan capacidad de comprensión y tracción. La mayoría de las investigaciones han demostrado que reducen efectivamente el empuje y aumentan la capacidad de carga. Aunque pocos estudios comparan el rendimiento de los pilotes de anclaje granular con el de los pilotes helicoidales, el estudio de Mutukamur y Shukla encontró que los pilotes de anclaje granular superan a los pilotes helicoidales, dado que el suelo granular reemplaza parte del suelo expansivo, proporciona una resistencia más sustancial a las fuerzas de levantamiento. Las conclusiones que puedo deducir de este artículo son las siguientes. Los anclajes granulares y los pilotes helicoidales ofrecen soluciones prácticas a los problemas de cimentación de suelos expansivos al limitar el levantamiento y brindar soporte estructural. El diámetro del pilote de anclaje granular influye en la resistencia del levantamiento, más que la longitud.
La resistencia al levantamiento aumenta a medida que aumenta el módulo elástico y la densidad relativa del relleno granular. También la capacidad de levantamiento del pilote de anclaje granular disminuye a medida que aumenta el contenido de humedad del suelo circundante. También cuando los pilotes están completamente dentro de la zona activa, el pilote helicoidal resiste mejor el levantamiento que el pilote de anclaje granular. El levantamiento disminuye significativamente a medida que la longitud del pilote penetra más allá de la zona activa. Profesora, tenga usted muy buenos días. Mi nombre es Presilica Condor Torres. En esta oportunidad le voy a explicar sobre el artículo encontrado, que es el Improved Relationships for the Pale-Based Response in Sandy Soils, que en español significa relaciones mejoradas para la respuesta de la base del pilote en suelos arenosos. Los autores son Comódromos y Randolph. Eso fue publicado en el año 2023. Ello lo he encontrado en la revista de Ingeniería Geotécnica y Geoambiental y de acuerdo al SINAGO se encuentra en el Q1. Este presente trabajo hace el uso del análisis numérico para evaluar la respuesta de la base del pilote completo, desde la rigidez inicial hasta la resistencia final. El índice del asentamiento es el 10% del diámetro del pilote. La última resistencia por aplastamiento se expresa mediante factores de sustentación como el NQ y dichos valores varían en función del ángulo. Bueno, como observamos en la gráfica, en, la, en el eje Y encontramos la resistencia base del pilote, que se encuentra en megapascales, y en el eje X encontramos el asentamiento normalizado de la base del pilote. Dichos valores también se encuentran en megapascales. Estas respuestas nos sirvieron para el análisis de vigas y columnas, lo cual es de gran ayuda para el campo de la ingeniería civil. Muchas gracias. Efecto de la inercia estructural en los asentamientos inducidos por licuefacción en cimentaciones superficiales, ¿no? La capacidad portante de los suelos arcillosos es baja y los asentamientos inducidos juegan un papel importante en la estimación de la estabilidad de las estructuras construidas en suelos, ¿no? Eh, es por eso que estos suelos arcillosos necesitan una mayor resistencia mecánica, ¿no? En ese estudio se estableció un modelo bidimensional de elementos finitos para mejorar la capacidad portante y asentamiento del suelo mediante el empleo de pilotes de arena de falda, ¿no? Y los resultados se compararon con pilotes de cemento reforzado. Bueno, como lo mostramos en el PPT, cumple con lo que dijo la profesora, que es el incumpliente Q1 y Q2, y cumple con el Q1, lo cual ahí también hacemos un gráfico de cómo se va a introducir el pilote y las deformaciones del pilote que está a su costado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del artículo titulado Liquefaction Analysis of Isomiosense Under Variation of Ground Motion During a Strong Earthquake in Osaka, Japan. Con su título en español, Análisis de liquefacción de arenas de isomio bajo variación de movimientos del suelo durante un fuerte terremoto en Osaka, Japón. Como autores tenemos al Lindun Salgunimase, Gurdach Tanapulungkor, Sekuch Likutleson y Kuyadada y Texodo Tobita. Esto ha sido extraído de un journal titulado Soils and Foundations es un artículo del año 2022 y cumple con los requisitos pedidos por la profesora, que sea un artículo Q1 y este sobrepase el año 2018. Además, cabe mencionar que la revista o el journal mencionado es un journal de Japón. Para comenzar con la explicación, bueno, con el
Contenido del artículo. Este artículo nos menciona que la liquefacción es un fenómeno extraordinario que ocurre durante los terremotos y puede desencadenarse en suelos arenosos. Además explica que el terremoto de Hashim, o también conocido como el terremoto de Kobe, ocurrió en 1995, fue uno de los más devastadores de la historia, ya que se registraron muchos daños por liquefacción en varias de sus bahías, como la de Osaka, la de Usomio, que es el escenario en que se está trabajando en este artículo, Tanoka y Abe no. Este artículo, como metodología, nos presenta un estudio de simulación numérica en Izumio durante el terremoto de Kobe con el objetivo de investigar la posibilidad de liquefacción. Además que utiliza un mecanismo múltiple de espacio de deformación integrado con un análisis de respuesta de suelo no lineal, en donde los resultados arrojan que se puede predecir la liquefacción o es muy probable que ocurra la liquefacción, ya que las capas de suelo arcilloso y suelo limoso en Izumo son susceptibles a este fenómeno, ¿no? Durante un terremoto, debido a las variaciones en los movimientos del suelo y que las características del suelo y el movimiento sísmico desempeñan un gran papel crucial en la evaluación de la liquefacción. También el artículo menciona que al hacer una comparación con otros estudios de terremotos en Asia, se observa que los impactos de liquefacción en el sitio de Izumio durante el terremoto de Kobe son más significativos que otros eventos sísmicos de dicho continente. Estos resultados o esta aplicación metodológica puede ser muy influente para prácticas de predecir la liquefacción en distintos sitios del mundo, y también puede ser útiles en otras áreas.